La verdad es que el debate que vamos a tener ahora, lo primero que se me ocurre decir es que, como decía el gran historiador escocés Thomas Carlyle, cuando escribe en 1750, más o menos, ¿no?, un libro sobre los discursos y la figura del principal artífice de la Revolución Inglesa, Oliver Cromwell, lo primero que él dice, y eso que hace ese texto 150 años solo transcurridos, 150 años desde ese proceso, es que para descubrir la auténtica figura de Oliver Cromwell tuvo que limpiarla y sacarla de debajo de un montón de perros muertos, ¿no? Y esto no es por casualidad. La memoria, o mejor dicho, la desmemoria, es una parte importante de la lucha ideológica o del aspecto ideológico de la lucha de clases. Como decíamos en la discusión anterior, ninguna clase dominante considera que el sistema del que dependen sus privilegios sea un sistema que tiene un carácter histórico. Es decir, que tuvo un inicio, un surgimiento, normalmente revolucionario, tiene un desarrollo y tiene también una senilidad y una caída. Principio y fin no pueden reconciliarse con esa idea. ¿Qué decir de la burguesía francesa en lo que se refiere a su propia tradición juvenil revolucionaria? No por casualidad quieren esconderla por todos los medios. Y cuando ya hablamos del débil y parasitario capitalismo español, la desmemoria es un elemento crucial de todos aquellos que han defendido y mantenido el régimen, por la izquierda y por la derecha. Es un punto central, el de la desmemoria. Y por eso, para nosotros, quitar esos perros muertos sobre lo que significó la lucha contra la dictadura de Franco, quitar esos perros muertos de lo que fue la transición, la gran traición, explicar qué fuerzas entraron en conflicto, qué papel jugó la clase trabajadora, qué papel jugaron las distintas organizaciones del movimiento obrero y sus direcciones, los sindicatos, cómo maniobró la burguesía para controlar la situación y que hayamos llegado a la situación en la que estamos ahora, no es secundario. La memoria para nosotros somos los cancerberos de la memoria histórica de nuestra clase, de la clase obrera. Hay un trobo de un trovador cubano que a mí me gusta mucho y que viene al pelo de lo que vamos a discutir hoy, ¿no? Y dice lo siguiente: yo quiero ser verseador de un pueblo, de mi pueblo, de un pueblo con poca gloria, pero con mucho pundonor y con mucho dolor. Y esa es la memoria también de nuestra clase y de nuestro pueblo. Cuando empezamos a hablar de la lucha contra Franco, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos el contexto. Y el contexto es el que se genera después de la derrota por la traición de las direcciones del movimiento obrero de lo que fue la Revolución Española, del 31 al 37. Por cierto, derrota que fue también un punto de inflexión de todo el contexto histórico mundial, que posibilitó que al final la burguesía se embarcara en la segunda carnicería del siglo XX, que de nuevo puso en riesgo la propia supervivencia de la especie. Fue la última cortapisa que tuvieron que superar, la derrota de la clase obrera. Esa derrota no fue una derrota que simplemente se pueda quedar en palabras. Solamente por la frontera de Portbou salieron, además de los que murieron en la lucha contra Franco, en la guerra civil, solo por Portbou salieron más de 500.000 de personas, lo mejor de la clase trabajadora, lo mejor de la intelectualidad de este país, ¿no? Y la dictadura significó todo lo contrario. El triunfo de la barbarie,
el triunfo de la reacción y un retroceso en todos los campos sin precedentes. Para que nos hagamos una composición de lugar, solo en el año 50, hasta el año 50, el PIB de 1930 no se recupera ya en el 50. Y todavía en el año 50, cuando ya el plan Marshall estaba teniendo efectos, ¿no?, en la reconstrucción de la Europa capitalista, cuando después de la Segunda Guerra Mundial las burguesías europeas consiguen derrotar el movimiento de transformación social, también por la ausencia de dirección, o mejor dicho, por la traición de los dirigentes estalinistas y socialdemócratas, y se consolida la contrarrevolución burguesa democrática en Europa. Aquí, en el año 50, insisto, el PIB del 30 no se había superado. Y todavía el 47% de la población y casi un tercio del PIB dependían del sector primario. Desde el punto de vista económico, el capitalismo español se desarrolla o se incorpora a ese proceso que vemos en Europa después de la Segunda Guerra Mundial a partir de finales de los 50. Hay que tener en cuenta que como consecuencia de la llamada Guerra Fría, ya en el año 50, por presión de Estados Unidos y con el apoyo de la antigua Unión Soviética, se retiran las sanciones contra el régimen de Franco en la ONU, y en el 53 se firman los acuerdos militares con Eisenhower, con el imperialismo americano, creándose las bases americanas en el país, en Rota, en Morón, en Zaragoza y en varios sitios más, en Torrejón de Ardoz. Y también en el 53 se firma el concordato con la Iglesia. Y a partir de finales de los 50, con una clase obrera todavía atomizada, con una clase obrera que todavía no se había recuperado, con un nivel de extracción de plusvalía sin precedentes, sueldos de hambre, de miseria, la clase dominante se abre al capital extranjero, se acaba con la autarquía y se empieza a lanzar los planes de desarrollo a finales de los 50, el llamado Plan de Estabilización del año 58-59. Y eso da lugar, en un contexto general del capitalismo occidental, de desarrollo sin precedentes de las fuerzas productivas, porque se habían previamente sentado las bases necesarias en el terreno económico y en el terreno político, como hemos comentado, ¿no?, al proceso de mayor crecimiento de la economía española en su historia, bajo el capitalismo. Es decir, desde el año 60 hasta el año 74, en esos 3 lustros, la economía española se multiplica por 3, con un crecimiento medio del 7% anual. Crecimiento medio, años de crecimiento del 10, del 11, del 6, del 7, del 8. El crecimiento medio supera el 7%, cada uno de esos años. Termina ese ciclo coincidiendo con la primera recesión económica, la llamada crisis del petróleo, a nivel internacional, en el año 74. Pero ya en el año 74, por primera vez, el crecimiento del proletariado industrial, de la clase obrera industrial y también de los obreros del sector servicios, hace que sea la primera vez, insisto, desde el año 30, en que hay más obreros industriales en este país que campesinos. Y el peso del campesinado, el peso del sector primario en la economía, se reduce a aproximadamente un 10%. Hay 3,5 millones más o menos de obreros industriales y del sector de la construcción frente a unos 3 millones de campesinos. Todo eso además en un contexto de un proceso de industrialización acelerado. Podríamos dar mogollón de datos. La clase obrera industrial crece, casi se duplica en esos 15 años, ¿no? Y para que os hagáis una idea de cómo fue el proceso, zonas muy atrasadas, con un peso muy fuerte en el pasado del campesinado, que además fueron baluartes de la reacción como Navarra o Álava, se desarrolla la industria de una manera significativa. Por ejemplo, en Navarra, en un periodo de 10 años, en este periodo de los 60, se instalan más de 300 fábricas con un volumen de empleo de entre 20 y 30.000 trabajadores, en un proceso que dura 10 años. Imaginaos lo que esto quiere decir.
tenemos dos factores, si lo pensáis, unidad y lucha de contrarios. Por una parte tenemos un montón de capital extranjero invirtiendo en la economía española, buscando una clase obrera sin posibilidad de tener sindicatos, sin posibilidad de defenderse, sin negociación colectiva. Luego diré algunos datos de lo que eso significaba en la práctica, ¿no? Y al mismo tiempo, y esto es muy interesante también pensando en procesos como los que hemos visto en China, tenemos la otra cara de la moneda, un enorme fortalecimiento numérico, cuantitativo de la clase obrera, que restaura las heridas, que empieza a reatar el nudo de la historia de nuevo. Ese es el contexto, esa es la contradicción, esa es la unidad y lucha de contrarios que se da en este periodo. Cuando se habla de la transición o de la lucha contra Franco, la suelen acotar, por supuesto nos venden, lo han vendido y lo siguen vendiendo, no solo en los medios de comunicación, sino también en las escuelas y en las universidades, como esa especie de maravilla que pactaron unos cuantos grandes hombres, algunos procedentes del régimen y otros de la oposición, que demostrando su amplitud de miras, consiguieron, a través del bálsamo de fierabrás, del consenso, que todo fuese maravilloso casi sin violencia. La única violencia, según ellos, que nos vende, fue la violencia de ETA. Esto está ligado a lo que decía al principio, porque cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Realmente intentan acotar todo el proceso de la lucha contra Franco al periodo comprendido entre la muerte del dictador el 20 de noviembre del 75 y el triunfo electoral, el primer triunfo electoral del PSOE de octubre del 82. Realmente, sin restar importancia que ya después de la Segunda Guerra Mundial hubo algunos conflictos obreros significativos, por ejemplo en el 47, la huelga general metalúrgica en Vizcaya, o en el 51, la lucha maravillosa de los obreros catalanes, sobre todo de Barcelona, por el tema de los tranvías, que llegó a haber 400.000 personas boicoteando el uso del transporte en plena dictadura, cuando todavía hasta el año 47 o 48 continuaban las sacas, continuaban los fusilamientos y continuaba el régimen dictatorial de una manera férrea, y a pesar de todo 400.000 barceloneses, obreros, mujeres, niños, boicotearon el transporte y consiguieron que la subida de precios del tranvía se quitara. Pero esos solo fueron, por decirlo de alguna forma, algunos chispazos. Para mí, y creo que la historia, desde un punto de vista objetivo, así lo demuestra, el punto real de inflexión empieza en el 62. Antes, también en Asturias, porque empieza en Asturias. Y empieza además por el peso significativo que el proletariado minero tenía en Asturias. Antes, ya a finales de los 50, en concreto en el 57, hubo conflictos en el Pozo de la Camocha y en el Pozo María Luisa, que dieron lugar a la elección de las primeras comisiones obreras, frente al sindicato vertical, elegidas en asamblea para defender los intereses de los trabajadores, revocables en cualquier momento, y que tenían que defender la plataforma que los obreros elaboraban en cada momento. Pero el punto de inflexión fue en el 62, empezando en el Pozo Nicolasa, y es curioso, y luego lo veremos, ¿no?, cómo por una cuestión accidental habían reducido el precio del destajo del carbón, porque se empezaba a usar mucho más petróleo como combustible, era más barato que el carbón, y 7 mineros de uno de los tajos del Pozo Nicolasa no están de acuerdo con eso y no van a trabajar, se quedan sin trabajar, paran el destajo. Les despiden y eso provoca que al día siguiente, esto fue un viernes, el sábado, todos los turnos del Pozo Nicolasa, que pertenecía a la llamada fábrica de Mieres, con otros pozos más, todos los mineros paran en solidaridad con los despedidos y exigiendo que se paguen los destajos al precio que hay que pagar. La represión continúa, hay más despidos, más amenazas de despidos,
Y ya el lunes, esto es en abril, el lunes la huelga empieza a extenderse al resto de la fábrica de Mieres, por la cuenca del Caudal, y en pocos días la huelga se ha extendido a la cuenca del Nalón, y no son solo los mineros, son también los siderúrgicos y los metalúrgicos asturianos. Más de 65.000 mineros y obreros industriales van a la huelga. Justo el mes antes, y esto es interesante, para ver el carácter del régimen. Para que os hagáis una idea, en ese momento seguía funcionando la ley de represión contra el comunismo y la masonería, que se aprueba justo después de la derrota de la clase obrera en el año 40 y que imponía penas de prisión mayor de 30 años a cualquiera que participara en un conflicto laboral. Y justo el mes antes, en el mes de marzo del 62, el caudillo se había juntado con toda su organización sindical, la CNS, el Sindicato Vertical, y afirmaba a los cuatro vientos que estaban orgullosos de que se criticara su revolución, una revolución que se basaba en negar la lucha de clases, en oponerse a la lucha de clases. Justo un mes después, de una manera totalmente inesperada, como Anteo recuperándose habiendo caído a la tierra, el gigante Anteo, se enfrentan a un movimiento que rápidamente no solo se extiende por Asturias, se extiende por Euskadi. El 5 de mayo tienen que decretar el estado de excepción en Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa, y luego se extiende hasta afectar a 300.000 obreros en 28 provincias distintas de todo el país. La situación fue tal que tuvieron que mandar a un ministro, a lo que llamaban la sonrisa del régimen, Pepe Solís, para que negociara directamente con las comisiones que los obreros de los mineros habían elegido para defender sus intereses. Tuvieron que ceder. Por supuesto, esto no fue un cantar y coser, no fue un camino de rosas. Se calcula, y no hay datos extensivos al respecto, hay algunas cosas. Ya mandaré por escrito algunas de las fuentes que he buscado para que todos los compañeros las tengáis, fuentes escritas y fuentes también incluso audiovisuales, ¿no? Pero lo mandaré por escrito, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, se calcula que hubo 7.000 despidos como consecuencia de la huelga, centenares de detenidos y de deportados, y hay un montón de lecciones muy interesantes que salen de este conflicto. Empieza por una cuestión accidental, por una reivindicación económica, pero rápidamente se convierte en un enfrentamiento contra el régimen, en la necesidad de tener representantes directos de los trabajadores. Rápidamente se ve el papel de las mujeres, que juegan un papel decisivo, las mujeres de los mineros, yendo a los pozos a primera hora de la mañana para que no entrasen a trabajar los esquiroles. ¿Sabéis lo que hacían? Regaban los pozos con granos de maíz, que es comida de gallinas, y así consiguieron, por supuesto, hubo purgas, hubo, por supuesto, no solo detenciones, torturas. A varias de las mujeres que dirigieron el movimiento, no solo las torturaron y encarcelaron, sino que las raparon y les dieron aceite de ricino, que era lo que también hacían en la época de la guerra civil con todos los que eran de la clase trabajadora, ¿no? Que eran trabajadores y defendían los intereses de la clase obrera. Camaradas, frente al mito y a la mentira sistemática de la clase dominante y de sus agentes de la izquierda y en el movimiento obrero, el protagonismo central de toda la lucha contra Franco lo tuvo nuestra clase, lo tuvo la clase obrera, el proletariado. Y eso no es una casualidad. Solo detallando los movimientos huelguísticos que se desarrollaron, empezando con el punto de inflexión de la huelgona, hasta el año 77-78, necesitaríamos 3 horas. Yo no puedo entrar en el detalle, pero sí puedo mencionar algunos conflictos emblemáticos. Y la otra cosa ligada a esto que también comentaré
es qué organizaciones tenían presencia. Y aquí podemos afirmar de antemano, había otras, pero la única organización del movimiento obrero que mantiene su presencia incluso después de la derrota de la guerra civil, a pesar de su papel traidor en ese conflicto y en esa revolución, son los estalinistas, es el PC. No con una fuerza organizada muy importante. Por ejemplo, en la Huelgona, inicialmente el PC no jugó ningún papel. Luego sí. Y de hecho luego rentabilizaron lo que fue el conflicto, recuperando y desarrollando sus fuerzas en la cuenca asturiana, y no solo en la cuenca asturiana, extendiendo todo el tema de las comisiones obreras, hasta el punto de que en el año 67 los candidatos ligados al PC y a comisiones obreras se habían convertido en la fuerza mayoritaria en el colegio de obreros de los jurados y enlaces sindicales del sindicato vertical, donde ellos también participaban, ¿no? Pero para ir concretando, ¿cuáles fueron algunas de las luchas y qué consecuencias tuvieron más importantes en ese periodo? Además de lo que he comentado de Asturias, tenemos también en el año 66-67 la huelga más larga de la historia, bueno, durante la dictadura de Franco, que fue la huelga de bandas en Etxebarri, en Vizcaya, ligada a Altos Hornos de Vizcaya. Una huelga que dura 6 meses, desde noviembre hasta mayo, desde noviembre del 66 hasta mayo del 67, una huelga que provoca varias huelgas generales en Vizcaya de apoyo al conflicto, con movilizaciones permanentes, ¿no?, donde despiden a toda la plantilla y tienen que forzar, incluso echar a los trabajadores de las casas que eran de la empresa para conseguir doblegarles después de 6 meses de lucha, después de 6 meses de huelga. Otro conflicto significativo que yo creo que merece la pena mencionar, que coincide además con todo el tema del llamado proceso de Burgos, que luego mencionaré los aspectos políticos centrales que se van desarrollando vinculados a estos acontecimientos, porque también en el contexto de lo que fue la huelgona del 62 hay acontecimientos políticos significativos que indican ya que hay sectores de la clase dominante que se empiezan a ir dando cuenta de que el método de dominación que les había venido tan bien, de cortar cabezas, de machacar a la clase obrera, iba empezando a fallar y que era necesario buscar otra forma de mantener su dominio político. Luego lo veremos. En el año 70 hay un movimiento huelguístico muy importante, casi 400.000 trabajadores en varias zonas del Estado, en Barcelona, en Madrid, una huelga de la construcción en Granada que se salda con 3 muertos, 3 obreros asesinados, 2 peones de albañil y un marmolista. Después, otro conflicto y otro periodo, otras 2 luchas para mí emblemáticas, hubo muchísimas más. Solo estoy seleccionando algunas que yo creo que tienen una importancia significativa. Lo que hoy se llama el Día Nacional de la Clase Obrera Gallega por parte de la CIGA, que es el sindicato mayoritario ahora en Galicia, lo que hace es recordar la lucha de los obreros del astillero de lo que era Bazán, de lo que hoy es Navantia, en Ferrol. Una lucha que tiene lugar en marzo del 72. Los obreros ocupan el astillero negociando mejores condiciones laborales porque intentaban imponer un convenio con el que no estaban de acuerdo. Además, el nivel de organización sindical en Ferrol era más alto que el que había en los astilleros de Bazán en Cartagena y también en Cádiz, en San Fernando. Y la respuesta es llamar a la policía interviene en el astillero, el conflicto continúa el día 9 y el día 10, más de 4.000 obreros, desde primera hora, inician una manifestación por el barrio donde se había creado Astano, otro gran astillero público. Los obreros de Astano se unen al conflicto y la policía interviene con fuego real. Hay 2 muertos y más de 50 heridos, de ellos al menos 28 de bala, para que penséis de lo que estamos hablando.
Incluso un buque de guerra de la Armada se posiciona en el puente de las Pías, que está justo frente al astillero, en Ferrol. De hecho, estuvieron dudando si iban a usar o no el ejército contra los trabajadores, porque hasta los años 50, en los astilleros se hacían ejercicios de ocupación de la infantería de marina preveyendo que pudiera haber un movimiento de la clase trabajadora. Eso pasa en Ferrol, y ese mismo año 72, en septiembre, tiene lugar también la huelga general en Vigo, que dura 15 días, empezando en la Citroën, también por reivindicaciones económicas. Y en todos los casos, si lo pensáis, es la misma dinámica. Reivindicaciones económicas que empiezan movilizando a los trabajadores, porque la clase dominante quiere seguir machacándolos, y ese fortalecimiento numérico de la clase hace que digan no puede ser, hay que recuperar poder adquisitivo, hay que mejorar las condiciones de vida. Asambleas, elección de representantes directos de los trabajadores que tienen que defender esa plataforma ante la patronal, represión, y a pesar de la represión, 15 días de huelga que se convierten en una huelga general en todo Vigo, en la que participan más de 30.000 obreros en el año 72. Otro ejemplo maravilloso, que además es otra prueba de este proceso contradictorio, de cómo la Biblia dice que los últimos serán los primeros, ¿no? Y entonces en Navarra, que había sido de alguna forma el punto central de la reacción carlista de los requetés, que utilizó Franco para atacar a la clase trabajadora en la guerra civil, se convierte justo en lo contrario. Ese proceso de fortalecimiento del proletariado industrial hace que Navarra, con una población en ese momento que no llegaba a los 200.000, con unos 100.000 obreros, con 100.000 trabajadores de población ocupada, de población activa, se convierta en la quinta provincia del Estado por conflictividad. Después, por supuesto, de Guipúzcoa, que siempre fue la primera. Eso es un honor del proletariado guipuzcoano. Lo digo aquí para muchos guipuzcoanos que hay, pero es real, no me lo invento, es una realidad. Vizcaya, Barcelona, Madrid y después Navarra. Tenemos la huelga general del 73 en apoyo a Motor Ibérica, y más interesante incluso por las conclusiones, ¿no? Y por el nivel o el grado de organización que ya había adquirido el movimiento, con un peso muy importante de las comisiones obreras, que no en todo el Estado controlaba el PC. En el caso de Navarra había influencia de grupos, entre comillas, de la extrema izquierda, de un grupo maoísta, la ORT, también de LCR, Sexta Asamblea ETA, Sexta Asamblea, que luego hablaremos de eso, ligado a lo que fue el proceso de Burgos en el 70, ¿no? Y es muy interesante el proceso que tiene lugar ahí, porque en el 74 se da un nivel de conflictividad tal que solo en Navarra se pierden 2.500.000 horas por huelga. Pero para que os hagáis una composición de lugar de qué es lo que esto significa en la práctica, eso significa que se perdió casi el 28% de todas las horas de trabajo de la provincia en conflictos en el año 74. La huelga del 11 de diciembre, que tiene luego una continuidad, una huelga que dura más de 10 días, de toda la provincia, que tiene continuidad también la semana de enero del 75, en respaldo y solidaridad con Potasas, y este es otro elemento. Las luchas surgen por reivindicaciones económicas a veces, y otras también en solidaridad con los que están luchando por sus derechos, que se vincula con las propias necesidades que tienen los trabajadores en las demás plantas. Por ejemplo, en el caso de la huelga de diciembre del 74 en Pamplona, se llegó a un nivel más alto que en otros sitios, entre otras cosas porque no lo dirigía el TC. Y se elaboró una plataforma reivindicativa general para toda Navarra y para también sectores de Euskadi, porque la huelga también tuvo eco en algunos sitios en Álava y en algunos sitios de Vizcaya, y os voy a leer cuáles eran las reivindicaciones, que es muy breve y muy concreto, ¿no? Convenio por un año, con revisión semestral, salario mínimo de 500 pesetas día,
en el año 74, sin distinción por edad, por sexo o por categoría. Jubilación a los 60 con la actualización anual de la pensión. IRPF y seguridad social a cargo de la empresa. Libertad de asambleas, sin más requisito que el desear hacerlas. Reconocimiento del derecho de huelga por un sindicato obrero. Reconocimiento del derecho de expresión. Ninguna represalia, sanción o despido por expresar sus opiniones. Libertad de asociación sindical y política. Libertad de reunión. Amnistía a todos los encarcelados por motivos sindicales y políticos. Readmisión de todos los despedidos. Y libertad para decidir por el pueblo navarro sobre su relación con el resto de los pueblos del Estado español. Pensarlo, cómo era el proceso. Rápidamente no había una muralla china, una división entre lo que eran las reivindicaciones económicas de la clase trabajadora y reivindicaciones políticas. Podemos afirmar, como una conclusión general, que probablemente la clase obrera española protagonizó, bajo un régimen dictatorial, el mayor proceso huelguístico de la historia, quizás comparable con el movimiento huelguístico que había en la Rusia zarista. Pero eso no es ninguna cuestión secundaria, eso es una realidad objetiva. Las otras dos huelgas que tienen una importancia, luchas, ¿no?, que tienen un carácter emblemático y también significan un punto de inflexión, son, por supuesto, el 3 de marzo en Vitoria, la huelga general del 76, que es un salto de cualidad. Otro de los factores que ocurre ahí, que es un proceso similar, reivindicaciones económicas de las distintas fábricas, que se van unificando, luego hablarán compañeros explicando el detalle, que además lo vivieron en primera persona, ¿no?, que terminan con una vinculación de los distintos empresas y comités, y la inexistencia de una dirección, sobre todo por parte del PC, hace que el movimiento vaya muy lejos. Termina con la represión. Ya sabéis que se asesinaron a 5 obreros, la mayoría de ellos jóvenes trabajadores, ¿no?, y hubo más de 100 heridos de bala. Algún compañero o excompañero nuestro fue uno de los heridos en aquel movimiento. Y menciono, no quiero entrar más en detalle en lo del 3 de marzo, porque estoy seguro que varios camaradas luego hablarán más en detalle. Pero coincidiendo con el 3 de marzo, donde se llega tan lejos, hasta el punto de que eso fue un punto de inflexión en las maniobras políticas de la clase dominante, ¿no?, coincidió con otra huelga emblemática que empieza el 11 de noviembre del 75 y que termina en febrero del 75. Dura casi 100 días, que fue la huelga de Foarsa, en Cornellá. Foarsa era una pequeña feria, forjas de aceros y hierros de sociedad anónima, una empresa de 250 trabajadores con un nivel de organización alto, en el barrio emblemático de Cornellá. Una huelga que da lugar a que en todo el Bajo Llobregat, delegados de todas las empresas en plena dictadura, se reúnan y se convoque una huelga en solidaridad que empieza el día, si no recuerdo mal, 13 de enero del 76 y dura 10-12 días hasta el día 25. Una huelga general en la que participaron más de 100.000 obreros de todo el Bajo Llobregat, en apoyo y en solidaridad con los trabajadores de Foarsa, de una empresa de 250, y por supuesto vinculando su solidaridad con reivindicaciones también propias de cada una de las fábricas. El movimiento fue tal que tuvieron que ceder, pero ahí el rol del PC, que sí que jugaba un papel abrumador, fue controlar el movimiento y de hecho llamar a que la huelga general se desconvocara, cuando todavía la huelga general era unánime y se podían haber conseguido muchísimas más cosas. Hicieron concesiones, pero podía haber habido muchísimas más concesiones. Este es el cuadro general del papel de nuestra clase. Y si os dais cuenta, claro que hubo intervención de organizaciones, en algunos casos,
Pero, ¿cuál fue ese papel? Pues vamos a ver un poco todo el proceso. Ya decía lo del PC y comisiones. Comisiones se convierte en la fuerza mayoritaria. Había otras, ¿no? Pero Comisiones se convierte ya en la fuerza mayoritaria en el movimiento obrero a mediados de los 60, ¿no? Y de hecho, entrando ya un poco en todo el escenario político, en las repercusiones políticas, en cómo las direcciones tanto del PC como de lo que era el PSOE en ese momento, ¿no? El nuevo PSOE, reformado después del Congreso de Suresnes, ¿no? Del año 74, ¿no? Con el nuevo dirigente Felipe González, ya sabéis de quién hablo, ¿no? Incluso los más jóvenes, ¿no? Esta basura que ahora vemos defender a la derecha y a la reacción de una manera abierta, estas direcciones jugaron un papel clave en lograr lo que la clase dominante necesitó en ese momento. Lo que comprobaba el régimen era que a pesar de la represión, que a pesar de los despidos, que a pesar de las sanciones, que a pesar de los muertos, de los encarcelados, el movimiento no lo podían parar. El movimiento continuaba, la lucha seguía, cada vez a un nivel superior. Y eso tenía su expresión también en el terreno político. Cuando tiene lugar la huelgona del 62, ya había habido un estudio de lo que hoy es el CIS. Había un organismo de la dictadura parecido al CIS, que había hecho un estudio sociológico entre los universitarios de Madrid, que no eran precisamente hijos de la clase obrera en ese momento, ¿no? Estoy hablando en el año 56. Y en esa encuesta, que la publicó la prensa americana, la prensa del régimen, que era la única prensa que había en el país, no la publicó, pero la prensa americana recogía en esa encuesta, y en esa encuesta lo que se venía a decir es que el 80% de los hijos, muchos de ellos de gente del régimen, pensaban que el régimen no tenía futuro, no confiaban en el régimen, y el 60% no creían en que la decisión que ya tomó Franco después, en el año 67, de designar a Juan Carlos de Borbón como su heredero en forma de trono, tampoco tenía ningún 60%, decían que no, que iba a ser la República. Y en ese contexto, coincidiendo 2 meses después de la huelgona, tiene lugar en Múnich lo que se llamó el contubernio de Múnich. Es decir, la reunión de unos cuantos políticos socialistas, democristianos, incluso el señor Gil Robles, para intentar encauzar bajo los auspicios y la dirección de la CIA, que fue la que hizo la reunión, ir sentando las bases de cómo se podía seguir manteniendo el dominio de la clase dominante y de si era necesario empezar a cambiar el método o, siguiendo los dictados de Lampedusa, que todo cambiara para que todo siguiera igual. Esa no era la situación mayoritaria en el régimen en ese momento. De hecho, la respuesta de Franco fue represaliar a muchos de estos políticos burgueses que estuvieron ahí, que volvieron luego a España. Y luego la segunda cosa que hizo Franco como respuesta fue el asesinato de Julián Grimau, un miembro del Comité Central del PC que lo detienen, vienen a España de manera clandestina, lo detienen. Era un elemento con muy poca trascendencia en el CC. Y además de eso era un elemento que en la guerra civil jugó un papel nefasto, ¿no? Porque estaban las checas, ¿no? De represión contra sobre todo el POUN y otras organizaciones de extrema izquierda. Pero no lo perdonan. En ese momento entra en el gobierno de Franco otro viejo conocido de los que estamos aquí, o por lo menos os sonará su nombre, el fundador de Alianza Popular, de lo que hoy es el Partido Popular, Manuel Fraga Iribarne, entra como ministro de Información y Turismo y es el responsable de la detención y, por supuesto, de aprobar el ajusticiamiento, en concreto el fusilamiento de Julián Grimau. No sirvió de nada una campaña internacional tremenda. Para que os hagáis una idea,
recibieron más de 800.000 telegramas de todo el mundo pidiendo que se conmutara la pena de muerte. Hubo un llamado directo de Juan XXIII, del Papa Juan XXIII, y del dirigente de la URSS en ese momento, que era Nikita Khrushchev. Pero no sirvió de nada. Querían demostrar que los ganadores de la guerra civil seguían allí imponiendo su orden, ¿no? Y por eso no hicieron nada más que fusilarlo, de una manera además horrible. En el contexto posterior de recuperación del movimiento, hay otra serie de puntos de inflexión que demuestran algo que siempre los marxistas tenemos que ver. Cuando hay un conflicto abierto entre las clases, los viejos métodos de dominación de la clase dominante se ponen en cuestión. Se rompe el equilibrio económico por las luchas de la clase, y eso a su vez provoca una ruptura del equilibrio político, del equilibrio en los métodos de dominación que ellos estaban usando hasta ese momento. Y siempre eso se nota en primer lugar, como decía el viejo Hegel, cuando el viento de la lucha de clases azota, en primer lugar se nota en las copas de los árboles. La propia clase dominante y sus estrategas empiezan a pensar qué es lo mejor. Si hay que hacer concesiones para evitar un estallido, dicen unos, y otros dicen, no, no hay que hacer concesiones, hay que seguir con mano dura, hay que seguir con el palo y no con la zanahoria, porque si hacemos concesiones van a querer más y va a haber una revolución. Siempre su riesgo y su evaluación va en estas líneas, ¿no? Y eso lo estuvimos viendo a lo largo de todo este proceso. Por ejemplo, ligado también a la cuestión nacional, os he leído las reivindicaciones de los obreros de Navarra en el 74, para que comprendáis que otro de los puntos centrales de toda la crisis del régimen franquista y del propio movimiento de la clase trabajadora en zonas claves del país era la defensa de los derechos democráticos nacionales. Era la cuestión nacional, era la defensa del derecho de autodeterminación. Y eso también era un punto de inflexión decisivo para el régimen de Franco, el régimen de España una grande y libre, de la España indivisible. Entonces era un punto de inflexión central. ETA realmente surge como un movimiento de la pequeña burguesía radicalizada, ligada al PNV, que siempre ha sido el partido de la burguesía vasca, con una escisión de sus juventudes a finales de los 50. Las primeras veces que aparecen las siglas de ETA es en el 59, y el primer atentado que hace ETA es en el año 61, que ponen una bomba en las vías del tren, porque hay un tren que lleva gente de antiguos combatientes, ¿no? No hay muertos ni hay nada. En el año 68 se produce el primer muerto, entre comillas, por parte de las fuerzas de orden público, ¿no? Que es que detienen a un comando de ETA y el guardia civil que los detiene, el grupo de guardias civiles, el comando responde y muere un guardia civil. Pardines. Y en el año 69, también en el 68 o principios del 69, se produce ya el primer atentado que se ha buscado, que es un atentado ejemplificador, que es contra un responsable de la Brigada Político-Social, de la política secreta, de la Policía Secreta de Franco, de la BPS, que se llamaba Melitón Manzanas, un torturador reconocido, un torturador tremendo, ¿no? El jefe, insisto, de la BPS en Guipúzcoa. Y también muere en un tiroteo, en fuego cruzado, un taxista, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? El régimen responde deteniendo a 18 miembros de ETA y ocurre todo lo que fue el llamado proceso de Burgos. Fijaos, el efecto que también tenía el ambiente del movimiento obrero, incluso entre este sector radicalizado de la pequeña burguesía, porque en ese momento el apoyo era un apoyo solidario, pero no era un apoyo activo en el movimiento obrero a ETA. Pero fijaos qué influencia tenía también el ambiente general de lucha obrera, incluso en ese sector de la pequeña burguesía radicalizada. Cuando tiene lugar el proceso de Burgos, que piden penas de muerte a estos dirigentes de ETA y que provoca un movimiento explosivo de solidaridad, se tiene que decretar
por parte del régimen el estado de excepción de nuevo en todo el País Vasco y en todo el Estado después, ¿no? Por el movimiento de apoyo que hay, huelgas, movimientos, movilizaciones. Pero en ese momento, la mayoría de ETA la había ganado en la sexta asamblea. El sector vinculado a un grupo trotskista, a un grupo mandelista, que era la Liga Comunista Revolucionaria, que estaban defendiendo la necesidad no de seguir con los métodos del terrorismo individual, sino de construir una organización revolucionaria en el conjunto del Estado y, como mucho, que la lucha armada fuese un elemento auxiliar de la lucha del movimiento obrero. Eso ocurre cuando el proceso de Burgos. Y efectivamente eso luego tiene repercusiones en toda la situación que se da después con el tema de ETA, que no se solventa, y en el año 74, bueno, en el año 73 hay un punto de inflexión muy grande. Por cierto, el proceso de Burgos, la presión que hay popular, no solo en el Estado español, sino a nivel internacional, hace que el régimen no pueda llevar adelante las 11 penas de muerte que se habían aprobado, afectando a 7 tíos. Habían tíos que les habían condenado 2 veces a muerte. Por eso es que los iban a colgar 2 veces, ¿no? Entonces, la presión es tal que tienen que renunciar a eso, tienen que conmutar las penas de muerte, y tiene una repercusión tremenda porque también se ve el aislamiento del régimen, ¿no? Y el apoyo que tiene el movimiento a nivel internacional. Después de esto, la situación esta que yo comentaba de divisiones en el seno de la clase dominante continúa. En el año 73 hay otro punto significativo de inflexión en el terreno político, que es el asesinato de Carrero Blanco. Carrero Blanco se lo cargan el 20 de diciembre del 73. Justo antes, unos meses antes, habían detenido a la cúpula de comisiones obreras aquí en Madrid, en un convento, el convento de los Oblatos, que está ahí en Pozuelo de Alarcón, Marcelino Camacho, Fernando Soto, los que eran dirigentes de comisiones en ese momento, todos ellos miembros también del PC. Y el juicio coincide con el atentado de ETA que mata a Carrero Blanco, ¿no? Los días 20, 21 y 22 de diciembre del año siguiente. Les habían tenido en la cárcel 1 año y medio. Y claro, endurecen las penas. Para que os hagáis una idea, les meten 20 años de prisión a varios de ellos y a los que menos 12 años, que luego tuvieron que, también las conmutaron, coincide con todo lo demás. Es otro punto de inflexión. Y toda esta situación, en el terreno de las organizaciones obreras, también se está dando un proceso que en el caso del PC no es un proceso nuevo. La política de la dirección estalinista del PC, desde el año 56, es la de la reconciliación nacional. Es decir, en ese año, justo poco antes del aniversario del 18 de julio, de cuando se inicia la guerra civil, el Partido Comunista hace un llamamiento a todos los habitantes del país, a los monárquicos, a los republicanos, a los cenetistas, a los socialistas, a todos, para conseguir la reconciliación nacional. Esa era la política de la dirección del PC en ese momento. Hay un libro magnífico de Gregorio Morán que se titula Memoria de grandeza y miseria del Partido Comunista, que hubo una reedición no hace mucho, yo creo que fue en 2018 o 2019. Es un texto que merece la pena, porque además se basó en todo el archivo histórico. Es decir, fijaos, la política que Stalin había defendido de socialismo en un solo país, a partir del año 24, después de la muerte de Lenin, que Trotsky predijo que significaría la degeneración en líneas reformistas de los partidos comunistas de todo el mundo, ya se había concretado en el 56 en el caso del PC, y luego tenemos un proceso similar con todo lo que se llamó el eurocomunismo. Es decir, de lo que se trataba era de adaptarse al régimen
de participar en la gestión del sistema capitalista, y esa era la orientación real de la dirección del Partido Comunista. En el contexto de lucha, de sacrificio y de movilización, que yo he explicado antes con algunos ejemplos limitados de lo que realmente ocurrió. En el caso del PSOE, el proceso era similar. El PSOE no tenía el peso específico a nivel de militancia, de peso real en presencia en el movimiento obrero que podía tener, acabo ya, que podía tener el PC, ni mucho menos. Pero claro, sí era un partido con raíces, era un partido con tradiciones. Y eso la clase dominante lo tenía muy claro. Y desde el primer momento destinaron recursos y medios por parte de la Fundación Ebert, de la socialdemocracia alemana, ergo por parte de la CIA, para reconducirlo hacia este contexto que estamos diciendo. A partir del 76, sobre todo después de la muerte de Franco en el noviembre del 75, con el primer gobierno de Arias Navarro, la clase dominante ya tiene claro el sector decisivo, lo cual no quiere decir que no hubiera tensiones, de otro sector que decía que no, esa división que yo expliqué. Pero la mayoría tiene claro que la única manera de restaurar el equilibrio y de mantener el control político de la situación y evitar un estallido revolucionario era basándose en las muletas de las direcciones del movimiento obrero de este país, de las direcciones del PSOE, de las direcciones sobre todo del PC y por supuesto de las direcciones de UGT y de comisiones obreras. Eso ya, después de la muerte de Franco, se convierte en una norma. Y ahí tenemos, posteriormente, el segundo gobierno de Arias. Por cierto, cuando el 12 de noviembre del 74, en el primer gobierno de Arias, ¿no?, se habla del espíritu de la reforma, de un primer intento de reforma política, la respuesta real del régimen es que un mes después se asesina con garrote vil a Puig Cantits, que era un militante anarquista catalán. Lo matan con ese método bárbaro del garrote vil. Después de lo de Vitoria, yo creo que fue un punto de inflexión decisivo. Ya el sector abrumadoramente mayoritario veían lo que os estoy diciendo. Y de ahí todo va en cadena. Tenemos las elecciones generales del 77, la legalización del PC en abril del 77, elecciones generales junio del 77, unas elecciones amañadas, no tengo tiempo para explicarlo, otros compañeros podrán intervenir. Tenemos después la ley de punto final, que supuso la ley de amnistía, donde se imponía que no se podría juzgar ningún crimen cometido desde la guerra civil hasta el 15 de diciembre del 77, hasta el 15 de julio del 77. No se podía juzgar y siguen usándola hoy. Y termina la maniobra con la aprobación de la Constitución que imponía una serie de criterios claves. Solo añadir una cosa más. La clase dominante de este país, a través de las direcciones del movimiento obrero, consiguieron restaurar el equilibrio de su sistema y a partir de este momento, de la aprobación de la Constitución, hemos vivido todo este periodo que tenéis por delante. La desmoralización que esto provocó en amplios sectores de activistas de la clase trabajadora fue tal que el 23 de febrero del 81, por la situación, insisto, de desmoralización, de desmovilización, se llega al máximo de afiliación sindical en el 78, casi 2,5 millones de obreros organizados sindicalmente en comisiones y UGT, y esa afiliación cae a menos de la mitad en el año 80, por toda esta desmoralización, por toda esta frustración de que no se hubieran conseguido los objetivos que se pretendían. Y eso da lugar a que hubiera tendencias bonapartistas y el intento de golpe del 23 de febrero del 81. Camaradas, fue una oportunidad perdida. Nuestra clase demostró su capacidad de sacrificio, su capacidad imparable por transformar las cosas.
pero le faltó lo que es vital, lo que es necesario: la organización y la dirección de los sectores más conscientes, de los sectores que realmente representamos la auténtica tradición de nuestra clase, que es la tradición del bolchevismo. Eso fue lo que falló. No que nuestra clase no fuese capaz de haber acabado no solo con la dictadura, como ocurrió, sino de haber transformado la sociedad, de haber podido construir un Estado obrero en España que habría cambiado la faz de la tierra, que habría seguido el ejemplo inconcluso también de la Revolución Portuguesa de abril del 74. Las mismas tradiciones de esa clase que han intentado mantener retenidas durante décadas, con un crecimiento de la burocracia sindical, de la fusión de la burocracia sindical con el aparato del Estado y con unos dirigentes, si lo pensáis, la situación actual en cuanto a su responsabilidad, al margen de las palabras, ha habido 26 años de gobiernos del PSOE y 22 de gobiernos del PP. Si lo pensáis, hacer un balance de quién tiene más o menos responsabilidad, ¿no?, en cuanto a lo que hoy vivimos. Pero las mismas tradiciones que inspiraron a nuestra clase en los años 30, que inspiraron a nuestra clase en la lucha contra Franco, están vivas. Y a pesar de esta fusión de la burocracia sindical con el aparato del Estado, los últimos movimientos que estamos viendo, como las huelgas del metal en Cádiz, o la huelga de los trabajadores auxiliares de Navantia, u otros conflictos que están por venir, demuestran que ese hilo rojo conductor de la memoria de nuestra clase sigue ahí. Y lo que está pendiente, y esa es nuestra tarea, es construir la dirección, construir la organización digna de vincularse, de fusionarse con esa clase más maravillosa y poder transformar la sociedad.